Bueno, seguimos aprovechando aquí el puente y el día feriado para hablar del 20 de noviembre, para hablar de la Revolución Mexicana. Y hace unos minutos decía Javier García Diego, refiriéndose al movimiento de Madero, que se trataba de esta convocatoria para la insurrección el 20 de noviembre, como una convocatoria muy contenida. Ahora, yo creo que esa contención, a pesar de la gran violencia que desató la Revolución Mexicana, es una marca de todos los episodios revolucionarios, a pesar de las diferencias entre los distintos grupos. Aún el momento, digamos, más intenso de radicalismo, que es el cardenismo, tiene un sentido de contención política notable. Eso también lo distingue mucho del resto de las revoluciones, que parece que tienen el permiso de rehacerlo todo, de reinventar el calendario inclusive, ¿no? Y la Revolución Mexicana quizá, pues porque tenemos a un vecino con un enorme poder, tenía siempre esta percepción de hacer reformas con mucho tiento, ¿no? Pero la cubana, que también está cerca de Estados Unidos, no tuvo esos límites. Pero lo que estás diciendo para mí es una reflexión muy importante y yo creo que hay que decirlo y hay que decirlo bien y claro. La Revolución Mexicana nunca fue una revolución radical, nunca. Madero convoca a derrocar por las armas a Porfirio Díaz y nada más dice: tan pronto se derroque, vamos a volver al régimen institucional. Carranza convoca una lucha también muy contenida, derrocar a Victoriano Huerta y luego restaurar la Constitución de 57. Y así nos podemos seguir. La Revolución Mexicana, para mí, argumento definitivo, fue encabezada por miembros de la élite en un primer momento y por miembros de las clases medias después. Ni Zapata quería una revolución radical. Madero era un miembro de la élite económica. Carranza era un ex senador porfirista y luego gobernador de Coahuila. ¿De qué estamos hablando? Obregón, Calle son miembros de una clase media que quieren, lo que principalmente buscan ellos, sí, es una vez que llegan al poder, tener el control del aparato político. Y segundo, el beneficio económico de las clases medias. El único momento, digamos, más progresista es Cárdenas, y después de eso viene Ávila Camacho y Alemán, y esto no es una revolución de ninguna manera radical. ¿Y cuál sería el saldo económico de la revolución? ¿Sí logró darle a las clases medias esto que mejor que otros países de América Latina? ¿Cómo lo evaluarías, lo que se destruyó en la revolución, lo que se construyó después? Pues yo considero que la revolución realmente fue un desastre en términos económicos. Realmente el país venía avanzando por primera vez a un ritmo, digamos, bastante rápido durante el Porfiriato, porque todo el siglo XIX crecimos de una manera pues muy lenta. Y en ese, digamos, durante el Porfiriato y un poco desde antes también, pero bueno, se fue construyendo un sistema bancario, se fue construyendo un sistema financiero, se fueron construyendo ferrocarriles, se fueron construyendo muchas instituciones económicas e infraestructura, que con la revolución pues realmente se ven muy afectadas. En primer lugar, el sistema financiero y el sistema bancario realmente es algo que se viene abajo y se tiene que volver a empezar de cero a un altísimo costo para el país. La infraestructura, pues esa no es que se destruya. Digamos, algunas se afectan, los ferrocarriles se afectan, los ingenios azucareros. Pero sí se ve muy afectada su capacidad productiva y su capacidad de crecimiento. Y realmente cuando uno compara, tú comparabas a México con Brasil, es justo donde es durante ese periodo de la Revolución Mexicana y lo que sigue, porque los 20 por lo mismo tampoco son fácil, donde Brasil realmente nos empieza a rebasar económicamente. Y bueno, yo creo que esto sí es un impacto fuerte de la revolución, que tiene un costo que, o sea, uno puede argumentar, bueno, pero hubo beneficios, hubo mucho que se ganó. Yo creo que esto que se ganó se pudo haber ganado por otras vías que no hubieran sido armadas y México hubiera tenido un desempeño mucho mejor. Bueno, la paradoja es que una de las grandes, digamos, celebraciones de los gobiernos del PRI es que fueron eficaces. Esos gobiernos autoritarios como el Porfiriato, pero a lo mejor menos eficaces, ¿en qué se distinguen? ¿Cómo pudieron construir esa historia de éxito
cuando venían de un proceso destructivo. ¿En qué se distinguen el autoritarismo priista y el autoritarismo porfirista? Bueno, yo creo que ahí es muy importante, digamos, hilar fino, ¿no? El hecho de que la Revolución Mexicana, que en su momento maderista tiene un impulso democrático en contra de un régimen autoritario y que termine desembocando en otro régimen autoritario, puede ser para algunos una muestra del fracaso de la revolución. Para mí me resulta muy problemático, porque la naturaleza autoritaria del porfiriato es muy distinta de la naturaleza autoritaria del régimen posrevolucionario, ¿no? Pasamos, por decirlo de algún modo, de la dictadura imperfecta de Díaz a la dictadura perfecta del PRI. Ese tipo de simplificaciones ocultan mucho de lo que comentábamos hace un momento, son cambios fundamentales. La incorporación de amplios sectores populares dentro del proceso político transforma de fondo la naturaleza de la forma como se hace política en México. La legitimidad que tiene un ciudadano para articular una demanda ante el gobierno después de la revolución es muy distinta de la que tenía durante el porfiriato. De modo que ahora tú decías esta cuestión de, bueno, pero es que a lo mejor nos hubiéramos podido ahorrar la revolución. Yo creo que en cierto sentido, algunas de estas señalamientos con respecto a lo contenido de los llamados, digamos, a las armas, a partir de los 20 uno puede explicarse la dinámica política en México en contrapunto con la revolución, con un intento de ponerle fin, de desmovilizar a una sociedad que la revolución ha movilizado a un grado que la hace muy difícil de gobernar. Pero yo diría que incluso dentro de la revolución, sí, ¿no? El propio Carranza trata de desmovilizar a los batallones rojos y el propio Madero cuando... Y combatir a Villa y Zapata. Exactamente. Carranza. Yo sí creo en este proceso de desmovilización, pero lo veo después del cardenismo, ya como un objetivo del Estado mexicano, quitarle cualquier arista, cualquier elemento radical, ¿no? Yo quisiera abundar también con en lo Ávila que dice, Camacho y con Alemán clarísimamente. Quisiera abundar en lo que dice Carlos, efectivamente, porque pareciera que pasamos de un autoritarismo a otro. Y perdónenme, yo tengo 61 años de edad y vivía yo ya mi infancia en los años 50, en los años 60, y conocía la historia de mi familia y de tantas familias alrededor. Yo vivía en una clase media que estaba creciendo de manera pujante desde los años 40, 50, y yo alrededor de mí veía libertad. Fue hasta que yo me entré a la facultad y me puse a estudiar los sistemas democráticos y demás, que comprendí que no había un sistema de partidos plural, que había un partido al que habían ingresado muchas fuerzas sociales de naturaleza muy distinta y que ahí adentro se dirimían muchas pugnas por el poder. Pero la libertad con la que vivíamos, mi familia, las familias alrededor, mis amigos y yo, y que podíamos hablar libremente de cualquier tema, incluso en contra de los presidentes, del partido en el poder, etcétera, cosa que en el porfiriato no se podía hacer, cosa que en los autoritarismos totalitarios soviéticos, comunistas, en fin, tampoco se podía hacer. Entonces, vaya, como que sí tenemos que cuando se habla, perdón, nada más para terminar, cuando se habla de la democracia, de la dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa, pues quizá también habría que hablar de la democracia imperfecta, ¿no? Porque no era todo falta de libertad. No, la dictadura perfecta no era porque fuera perfectamente iliberal. Lo perfecto era el espacio de libertad que daba para que las familias como las tuyas se sintieran muy felices. Así es. Pero y familias campesinas y obreras, en la práctica de todo tipo. no había lo que después aprendiste en la facultad, la posibilidad de contender plural, abiertamente por el poder político, que es de lo que se trata una democracia. Por supuesto, no fue, y afortunadamente no lo fue, nada similar al totalitarismo soviético, pero había muchos niveles de restricción. Más allá de lo que tu narración personal podría... Digamos, la idea del espejo, de regresamos a donde estábamos, es bastante absurda, pero hay paralelos interesantes. El régimen porfiriano sí representa un estilo político que es esta perspectiva autoritaria de gran concentración de poder,
pero de una intensa negociación, que yo creo que tendríamos que regresar también a la complejidad de lo que fue el régimen hegemónico, en donde no fue esta idea de en donde el presidente tronaba los dedos y todo sucedía. Había complejos mecanismos de negociación. En ese sentido, esta idea de Molina Enríquez, del porfirismo, como un sistema de amistades, gobernar a través de la amistad, que es una forma bonita de hablar de la corrupción, pues me parece que tiene que ver con un estilo de gobierno que yo creo que fue el hegemónico durante buena parte del siglo XX. Yo pienso que, bueno, cuando uno dice el porfiriato fue una dictadura, pues muchos se imaginan, bueno, como la dictadura de Gaddafi. No, el porfiriato fue una dictadura también bastante perfecta, en el sentido de que había, digamos, se escribían artículos de oposición en el periódico, vamos, no selectivamente represiva, ¿no? Sí, digamos, había su represión, pero no era una dictadura, digamos, como nos imaginamos. Exactamente. No. Ahora, dentro de este sistema político del porfiriato, yo a lo que voy con que pudo haberse dado una transformación que no fuera por la vía armada. Digamos, si hubo una resistencia al cambio, que dentro del propio porfiriato se daban cuenta de que era necesario, pues que ya no hubiera una reelección, que era necesario que hubiera elecciones. Por algo mismo él dijo en la entrevista a Díaz Krillman que iba a... Sí, que iban a ver, que iba a permitir que hubiera elecciones. Incluso, digamos, cuando en el propio Tratado de Ciudad Juárez, al dar, digamos, al firmar tan rápido esa paz con Madero, es también un intento por contener esa revolución y por tratar de que todo permanezca dentro de una vía institucional donde no cambie mucho. Y yo creo que era una voluntad de parte de ambos. Claro que eso se rompió en la medida en que las élites no se dieron cuenta que realmente su mejor alternativa era Madero, y que si buscaban tirar a Madero, lo que seguía, eso sí ya no se iba a poder contener muy fácilmente. A mí lo que me preocupa, Aurora, es la propuesta de Carlos. Creo que es muy interesante. Si hubiéramos llegado a los mismos resultados del México contemporáneo, ciertos niveles de bienestar económico o de no bienestar, ciertos niveles de democracia, con o sin revolución. Y a mí lo que me pasa, Carlos, y se lo planteo constantemente a mis alumnos, la historia se conjuga en verbo pasado. El único verbo que está fuera del lenguaje historiográfico es el hubiera. El hubiera no existe. Pero sin ese verbo no entendemos el significado de los acontecimientos. Podemos hacer un ejercicio de reflexión, pero al historiador lo que le toca es investigar y decirnos qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó. Pero Javier, ¿no es esa ficción la que le imprime significado a lo que realmente pasó? Pudieron haber pasado otras cosas. Creo que Carlos quiere intervenir también. Yo no solo diría, sí, pudieron haber pasado otras cosas, pero, digamos, hay una diferencia entre entretener, digamos, la especulación contrafactual de qué hubiera pasado si, etcétera, y la otra es como la tentativa de tratar de regañar al pasado porque pasó lo que pasó. No, pero nadie está regañando al pasado. Yo creo que sí. Yo creo que en esta especie de amarillismo historiográfico que permea últimamente, sí hay una cuestión como de regañar y demoler al pasado. Totalmente. Es decir, como el desencanto que tenemos con el presente, de alguna manera como que chorrea hacia el pasado y pensamos la historia, muchas veces hasta la independencia, todo es en clave de fracaso. ¿No? Sí. ¿Por qué fundaron aquí? Sí, que es muy injusta con la lago? historia. Digamos, es no entenderla, es simplemente tirarla a la basura. Sí, pero el contrafactual sirve. También es una parte, digamos, básica de la crítica política. Plantearte una distancia frente a tu pasado y decir, vamos a partir de aquí a construir distinto. Sí. Tiene que haber una lectura crítica de tu circunstancia y eso implica pasado. De acuerdo, Jesús, pero no creo que mejore la cultura política del ciudadano. O sea, debemos distinguir entre cuáles son las causas que tienen a México en el presente que tenemos y cuál fue realmente el proceso histórico nacional. Nuestro proceso histórico fue distinto al de Brasil. Hoy podemos tener presentes semejantes o presentes distintos en ciertos renglones, pero nuestras historias son absolutamente distintas. Digamos, desde antes del siglo XVI,
una distinta colonización. Brasil no pasa por independencia, nosotros sí, y Brasil no pasa por una revolución. Entonces, cada país, voy a exagerar el excepcionalismo, pero cada país tiene su curso histórico. Es como preguntarse por qué debió existir el PRI, ¿no? O sea, si el PRI fue ese autoritario que reproduce como en espejo al porfiriato con esta negociación y todo, dices, bueno, el PRI nace en un momento en el que la República parecía de pronto quizás balcanizarse. Todos esos grupos surgidos regionalmente de la revolución que amenazaban con dividir durante muchos años más todavía al país, y quizás con consecuencias económicas mucho más funestas que las que hubo, y hay esta decisión asumida por las élites locales de compartir en una organización vertical autoritaria la posibilidad de unirse, ¿no? Entonces, eso es ahí cierto. es donde dices, estaré de acuerdo, pero llevar al extremo la idea del excepcionalismo de México, de cualquier país, es no poder ejercer una función crítica sobre las oportunidades que el país dejó de aprovechar porque se fue yendo por otro lado. Es no aprender de lo que hicieron los otros para tratarlo de ser mejor. Es en el extremo. No, Brasil es distinto y por eso tiene Petrobras. Nosotros somos excepcionales y seguiremos con Pemex el resto de la vida. No, yo creo que todos los países son excepcionales. ¿Sí? Todos tienen su propia historia. Pero de eso de ninguna manera impide la crítica o impide el conocimiento. A lo que estamos obligados precisamente es saber la complejidad de cada proceso histórico, la complejidad de la Revolución Mexicana, la complejidad de la post-revolución, la celebración por la inmolación, ¿no? Hay una diferencia entre hacer crítica y hacer queja, ¿no? Yo creo que... ¿Tú estás haciendo ahorita crítica o queja? Yo me estoy quejando de que no criticas. Sí, pero yo creo que la revolución generó soluciones que fueron positivas en su momento. Digamos, el reparto agrario, las leyes laborales, en su momento generaron soluciones. Ahora, si eso lo anquilosas y no sigues generando soluciones y después de 90 años te quejas porque sucedió eso y dieron con esa solución, bueno, no es culpa de esa solución, es culpa de que en el curso de los años que siguieron no se haya modificado esa solución. Y que seguimos celebrando esa solución como la solución única y posible. Carlos, ese es el punto. Hay muchos políticos en México que piensan que las propuestas de solución a los problemas planteados por la revolución, o sea, las propuestas de solución de los 1917 o de los 1920 y 30 son todavía viables. Eso sí es un error, porque es trasladar la historia al presente. Por eso nos va a llevar para otro programa porque el tiempo se acabó. Pues ojalá. Javier, Santiago, Carlos, Aurora, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Entre Tres. Ya vieron qué complicado es un tema aparentemente sencillo como hablar de una sola revolución. Ya vieron que no nos pusimos de acuerdo en casi nada. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Barra de Opinión presentó. La lucha de la ciudadanía por participar en los asuntos públicos ha ocupado un espacio muy relevante en la última centuria. Por eso hoy México debe acoger la reforma política aprobada por el Congreso como un avance sin precedentes en lo que toca a posicionamiento de la ciudadanía. Aprobamos un cambio muy importante para el desarrollo del país, con participación ciudadana para que los mexicanos puedan proponer iniciativas de ley. Estoy convencida de que esta reforma contribuye significativamente a la construcción de ciudadanía, porque somos más los que queremos que los ciudadanos incidan en la agenda pública del país y somos más los que queremos que incidan de manera directa en los asuntos del interés público.